Ministerio de Salud Pública presentó la Estrategia Nacional Intersectorial del Embarazo en Niñas y la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Según los datos difundidos por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en 2024 hubo 2.390 embarazos adolescentes. De los casos surge además que el 60% de los 190 embarazos notificados en niñas de 11 a 14 años son producto de abuso sexual y en el 48% las niñas tenía antecedentes de violencia. 37 de los casi 2.400 embarazos adolescentes registrados el año pasado fueron menores de 14 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, con periodos de nuboso y los vientos soplando del sureste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 27 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Vázquez, entre Paysandú y Barrio Zamorín, hasta las 0 horas está trabajando UTE. Está complicado allí. Juan Polí, entre Palmar y Rivera, hasta las 18:30 está cortado, en este caso por trabajos de hormigonado. Emilio Frugoni, entre Constituyente y Charrúa, hasta las 18 horas también cortado por trabajos de hormigonado. Conocemos los títulos que se están destacando a esta hora. El presidente de la República dijo que prefiere jugar callado ante los reclamos realizados en la noche de los cristales rotos de una parte de la colectividad judía que pidió al gobierno reanudar el acuerdo de la ANI con la Universidad Hebrea de Jerusalén y destacó que el tema ya pasó. La Corte Electoral está analizando junto a la Universidad de la República el reordenamiento del cronograma electoral de la mayor casa de estudios, ya que la pandemia produjo un desajuste que ha generado acumulación de elecciones en poco tiempo. La FEU realizó una positiva evaluación preliminar de las elecciones de la pasada jornada, ya que en varios servicios se logró duplicar la votación respecto a anteriores ediciones y en algunos lugares estratégicos se mantuvo la representación actual de delegados. Los sindicatos de Policía Caminera y de los departamentos de Artigas y Canelones se presentaron ante el Ministerio del Interior para saber si sus principales dirigentes fueron objeto de tareas de inteligencia o vigilancia ilegal de parte de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Investigación. La directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, Isis Burgues, informó que la repartición está proponiendo en el presupuesto quinquenal algunas modificaciones a los procesos y normativa de las compras públicas para minimizar riesgos de corrupción. Hay tensión en el Mercosur ante la probable ausencia del presidente de Argentina, Javier Milei, en la cumbre prevista para diciembre y en la que el bloque regional intenta firmar definitivamente el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea bajo la presidencia pro tempore del mandatario brasileño Lula da Silva. Nos vamos a la residencia de Suárez y Reyes. Allí el presidente de la República, Yamandu Orsi, está almorzando con la vocera del Partido Nacionalista Gallego. Allí está Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todas y todos. Exactamente este almuerzo que comenzó a las 12:30 del mediodía aquí en la residencia de Suárez y Reyes, donde el presidente Orsi recibió a la legisladora Ana Belén Pontón, lideresa del bloque nacionalista galego, un sector, un partido político de izquierda de Galicia, de esta comunidad autónoma que apela a la independencia nacionalista de Galicia en el marco de lo que es su viaje por América del Sur,
llegó ayer a Uruguay justamente para reunirse con diversos actores de la comunidad gallega y también con el presidente Yamandu Orsi en este almuerzo, del cual también participa el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta. Pontón tiene previsto también otras reuniones en el marco de su pasaje por Montevideo. Va a recibir, luego de este encuentro, va a dirigirse a una reunión con la ex vicepresidenta Lucía Topolansky y luego asistirá a la sede del Frente Amplio para reunirse con su presidente Fernando Pereira y la vicepresidenta Verónica Piñeiro en lo que se entiende como un intento de acercamiento por parte del BNG, el Bloque Nacionalista de Galicia, con el Frente Amplio como dos frentes de izquierda por parte de estos dos países. Y bueno, también tiene previsto posteriores reuniones a la noche con referentes del Parlasur y otros actores de la comunidad gallega. También hay que recordar que si bien esta instancia se mantiene en términos oficiales como de un intercambio protocolar entre actores uruguayos, en este caso el presidente y la legisladora de Galicia, hay un tema pendiente que se presume podría estar siendo tratado y que tiene que ver con la compra adquirida por parte de Uruguay al astillero Cardama, que es también oriundo de Galicia y sobre el cual pesan acciones legales por parte de Uruguay. Esto se lo consultaron a Pontón en la prensa uruguaya, algunas de las entrevistas que dio, y ella no quiso hacer pronunciamientos oficiales, pero hay que recordar que en las últimas horas el presidente de la Junta de Galicia, que es del partido derechista, el Partido Popular, se comunicó con el presidente Yamandu Orsi en aras de intentar interrumpir esa rescisión del contrato que quiere llevar adelante el presidente para tratar de que se concrete justamente, que se continúen el contrato para las patrulleras oceánicas con este astillero. Resta conocer qué es lo que piensa esta legisladora opositora en la Junta sobre este tema, pero sí resaltó, sin posicionarse en particular sobre Cardama, resaltó la importancia de la industria naval, que en Galicia es muy prestigiosa. Está previsto que este almuerzo dure aproximadamente 1 hora y media y luego, en un principio, según pudimos saber aquí con fuentes de presidencia, la legisladora tiene la intención de dialogar con la prensa uruguaya para conocer un poco más sobre los pormenores de este encuentro, así que estaremos ampliando más adelante una vez que tengamos su palabra. Ahora volvemos con ustedes. Muy bien, Abril, muchas gracias. Y el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo anoche que prefiere jugar callado ante los reclamos realizados en la noche de los cristales rotos por una parte de la colectividad judía que pidió al gobierno allí reanudar el acuerdo de la ANI con la Universidad Hebrea de Jerusalén y destacó que el tema ya pasó. Confirmó también que estuvo conversando con el presidente de la Junta de Galicia sobre el proceso de construcción de las patrulleras oceánicas a cargo del astillero Cardama. ¿Ya pasó? Sí, ya está. El reclamo, era el ámbito para ya está. Creo que no aporta nada lo que yo diga. Ayer el prosecretario Jorge Díaz decía que iba a haber posiblemente una comunicación formal de eso. No, prefiero dejarlo ahí. Es como en el truco, jugar callado. Es lo mejor que podemos hacer. Ya está, ya pasó. ¿Dio por concluido entonces el tema? ¿No? ¿Dio por concluido el tema? Aparte, la actividad se trataba de otra cosa. Y para mí tiene un valor que cualquier otra cosa opaque lo que realmente nos convoca a una actividad como la de anoche. Creo que habla muy mal de cómo estamos enfocando la cosa. Presidente, ¿de qué habló Central Israelita sobre ese tema? Hablamos mucho. Yo siempre tengo un vínculo bastante cercano. Presidente, ¿el presidente de la Junta de Galicia se comunicó con usted para interceder por el tema de Cardama? No, para interceder no. A ver. No. Me preguntó cómo estaba la cosa y que él tenía consideración y que él conocía a la gente. Es lo que tiene que pasar. Estuvo muy bien. Así como hablé también con gente del gobierno español. Son cosas, quería interiorizarse de cómo estaba la cosa acá y qué es lo que había pasado y cómo yo la veía. No mucho más que eso. Le planteó que las empresas gallegas son empresas que tienen
una importante A ver, digamos, todo el mundo... respaldo para la construcción de las neveras. A ver, no llegó a tanto. Él sí defiende las empresas gallegas y yo sé que los astilleros de Galicia son buenos. Genéricamente son prestigiosos. No fuimos al caso puntual. Fue lo suficientemente respetuoso como para no cometer la imprudencia de meterse en un tema que es un tema de negocio y no de relaciones diplomáticas. ¿En qué está la situación? ¿Se está negociando con Cardama justamente? No. Estamos analizando. Fue a la justicia y ahora, como en el tema anterior, hay que jugar callado porque hay que ser muy respetuoso y prudente. Hay que ser prudente. ¿Hay un estudio jurídico español trabajando en el tema? Tenemos varios estudios porque hay que desentrañar algunas cosas que hay ahí. No nos olvidemos que es un negocio que está haciendo el Estado uruguayo y nosotros tenemos dos objetivos. Tener la patrullera, tenemos que controlar el mar territorial y lo otro, que el Uruguay no pierda. Y para eso vamos a estar siempre. En el año 2024 hubo 2.390 embarazos en adolescentes. Esto representa el 8% de los nacimientos totales. 37 embarazos son de niñas menores de 14 años. Los datos surgen del relevamiento realizado por el programa que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, que busca restablecer los derechos de las niñas y de las adolescentes. De los casos surge además que el 60% de los embarazos son producto de abuso sexual y en el 48% las niñas ya tenían antecedentes de violencia. A su vez, los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rocha, Rivera, Salto y Soriano superan el promedio nacional de embarazo adolescentes, que en el 2023 se ubicó en 20,9 cada 1.000 embarazos. En esta jornada se lanzó la segunda etapa de la Estrategia Nacional Intersectorial del Embarazo en Niñas y la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que entre el 2025 y 2030 está apuntando a la extensión de esta herramienta a todos los prestadores de salud del territorio nacional. El embarazo en niñas menores de 15 años constituye una grave vulneración de derechos humanos. Está directamente asociado a la violencia sexual, a la pobreza y a la desprotección social. Los datos de la Estrategia de Notificación y Análisis de Casos de ACE del 2021 a 2024 son elocuentes. De los 190 embarazos notificados en niñas de 11 a 14 años en ese periodo de tiempo, el 60% fue producto de abuso sexual confirmado o sin posibilidad de descartarlo. El 48% de estas niñas tenía antecedentes de violencia y 25% se encontraba bajo atención de instituciones de protección. Esta realidad visibiliza una situación compleja y multifactorial que requiere la articulación urgente de distintos sectores: educación, salud, protección social, justicia, comunidad y comunicación. Esta segunda fase de la estrategia que estamos hoy en esta mesa consolidando busca eliminar el embarazo en niñas y prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Nuestra aproximación se basa en 9 principios fundamentales que buscan guiar todas las acciones reconociendo el problema como multifactorial y que requiere para su solución un enfoque integral, con un enfoque de derechos humanos, porque todas las acciones parten del reconocimiento de que los derechos en salud sexual y reproductiva son derechos humanos fundamentales. La Corte Electoral está analizando con la Universidad de la República el reordenamiento del cronograma electoral de la mayor casa de estudios, ya que la pandemia produjo un desajuste que ha generado acumulación de elecciones en poco tiempo. Así lo dijo a MBD Noticias el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, quien evaluó como positiva la jornada eleccionaria universitaria de ayer, cuyo escrutinio además definitivo va a comenzar, dijo, el próximo lunes. Que transcurrieron con total normalidad, que sufragó arriba del 72%, que es el porcentaje que se ha venido observando en las elecciones universitarias del año 22 y 23, fue similar, en torno a los 250.000 electores que votaron ayer 12 de noviembre y que votaron el martes 11 por correspondencia, ¿verdad? Esos votos todavía no se han recibido, hay que escrutarlos, no figuran en las planillas que ya están publicadas en la página web de la Corte Electoral del escrutinio primario realizado ayer. El día 17, el lunes próximo, comienza el escrutinio definitivo y ahí se escrutarán, se revisará el escrutinio primario realizado en cada comisión en la noche de ayer y se van a escrutar los votos por correspondencia y a posteriori entonces tendremos el resultado final de las elecciones.
La Corte Electoral conformó un grupo de trabajo con la Universidad de la República para reordenar el cronograma electoral que quedó descoordinado como consecuencia de la pandemia. Hemos conformado un grupo de trabajo con la universidad para tratar de ordenar nuevamente el cronograma electoral que se nos desordenó un poco con la pandemia, ¿no? Porque venimos a un ritmo casi de una elección por año y estamos tratando de volver a dos, que era lo que veníamos haciendo anteriormente, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica, ¿verdad? ¿Esto implicaría alguna clase de modificación normativa? Bueno, tal vez no, pero por lo pronto ver de qué manera volver a ordenar un poco la elección de los diferentes órganos universitarios en función de lo que establece la ley. Y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, realizó una evaluación positiva preliminar de las elecciones de la pasada jornada, ya que en varios servicios se logró duplicar la votación respecto a anteriores ediciones y en algunos lugares estratégicos se mantuvo la representación actual de los delegados. Selena Scotti, que es dirigente de la FEU, adelantó a MBD Noticias que en el marco de la discusión presupuestal los estudiantes van a concurrir el próximo miércoles al Parlamento para acompañar a las autoridades de la universidad que van a estar allí compareciendo ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Es una alegría ver que en muchos servicios pudimos duplicar nuestras votaciones respecto a las elecciones anteriores, como pudo ser Facultad de Veterinaria, también Facultad de Humanidades, en donde quedamos realmente muy contentas con el resultado y también de poder sostener la representación que teníamos en otras facultades que a veces la interna puede ser un poco más compleja o también movilizada, como es mismo la Facultad de Información y Comunicación, como también Facultad de Ciencias Económicas, en donde más allá de tener una interna bastante activa y movida con diferentes organizaciones estudiantiles, hemos estado a la talla y logrado sostener nuestras representaciones, así que el balance que hacemos muy preliminarmente, porque hoy también se van a seguir escrutando algunos votos que quedaron o bueno, revisando datos con la Corte, es una primera alegría y es una mañana que la valoramos positiva en esto de que el estudiantado eligió apoyar a la Federación e incluso pedía apoyar a las listas de la Federación. La representación en los consejos de facultad impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de la facultad, incluso en que puedan seguir con su rumbo y que no se tranquen las cosas, en poder garantizar un quórum, en poder llevar propuestas de formación de estudio y eso bueno, lo logramos y lo vamos a seguir logrando estando en los consejos de facultad, que son 3 lugares por estudiante y en la gran mayoría, si no tenemos los 3, tenemos 2. El senador Daniel Caggiani del Frente Amplio dijo que le parece raro que el diputado Gabriel Gianoli del Partido Nacional haya podido acceder a imágenes de la construcción de las patrulleras oceánicas en el astillero Cardama, porque se supone que es un proceso confidencial. El legislador también confirmó que la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, por la controversia generada con Cardama se va a realizar en la segunda semana de diciembre. En principio hay como buena disposición para que en los primeros, seguramente la segunda semana de diciembre se pueda realizar la interpelación. Ayer se presentó formalmente la nota por parte de los senadores, después hay que considerarlo en una sesión en la Cámara de Senadores, pero bueno, creo que vamos a arribar a buen puerto y que por lo menos ahí se pueda realizar esta instancia que promueve, en este caso, el Partido Nacional, creo que es apoyado también por el Partido Colorado. Y bueno, seguramente ahí se va a discutir bastante. ¿Cómo se recibe la información que pueda traer el diputado Gianoli, que estuvo allí en Vigo? Es raro, ¿no? Es raro. Es raro que hayan circulado imágenes de una embarcación que se está construyendo, que entre otras cosas es confidencial, ¿no? Yo no sé si ahí cómo se consiguieron esas imágenes. Lo que no deja de ser interesante es que hayan mandado un chapista a ver cómo andaba el barco nuevo, así que vamos a ver qué nos trae de información. Ahora es el presidente de la Comisión de Diputados. Sí, y que sabe de barco lo que sé yo de física cuántica. Ahora, más allá de eso, ¿usted cree que no se entendió el tema? Porque en realidad no importa si el barco estaba construido o medio construido, el tema era la garantía, creo que era lo que se había definido justamente en el proceso. Varias cosas, sí, varias cosas. La garantía que no existía, cómo se construye ese barco. Pero bueno, para el gobierno, para la bancada del Frente Amplio, lo importante es que haya patrullas oceánicas que estén custodiando el mar territorial, que se termine de dilucidar qué ha pasado con toda esta situación bastante engorrosa y bueno, y que vamos a salir de esto cuanto antes porque también la verdad que no le hace bien ni al Uruguay ni al propio astillero,
Pero bueno, es una perla más de este collar de incidentes que hemos tenido. El Sindicato del Laboratorio Tecnológico del Uruguay denunció que en Uruguay circulan alimentos importados sin control bromatológico, lo que es un riesgo para la población. La reducción de la cantidad de análisis que realiza el organismo se arrastra desde el 2022 y actualmente hay alimentos importados que se venden en la plaza local a los que solo se les miró la etiqueta sin evaluarlos y además son una competencia desleal con los productos nacionales. La reducción de controles a alimentos importados que realiza la ATU se dio a partir del decreto 194/2022 del Ministerio de Economía, que bajó de 1,5% a 0,5% la tasa para análisis bromatológicos. Evidentemente no se controlan todos. Hay alimentos que hoy sabemos, por ejemplo, que solo se mira la etiqueta, incluso por metodología ahora actualmente se le saca una foto a la etiqueta y se evalúa la etiqueta sin analizarlo. Pongo el ejemplo del maní porque justamente el maní se consume, el 90% de lo que se consume de maní en Uruguay es importado. En los laboratorios se ha detectado casi con una frecuencia semanal productos que no son aptos porque tienen niveles de micotoxinas altos a nivel de laboratorio. Después, ¿qué pasa con los certificados? Si salen o no, eso no lo sabemos, pero el modelo actual acepta los certificados de origen como válidos y a veces hay diferencias entre lo que el laboratorio analiza y el certificado de origen. El sindicato asegura que bajó el número de ensayos de laboratorios para control de octógonos para el etiquetado de alimentos de advertencia sobre el exceso de nutrientes como azúcares, sodio, grasas, grasas saturadas o grasas trans. Es un riesgo porque el consumidor en realidad no está sabiendo a ciencia cierta si lo que me dice la etiqueta es real o no. O sea, está claro que las autoridades priorizan la agilidad antes que la salud. El ministerio es el principal responsable porque es el que tiene que velar por la salud pública. Los sindicatos de Policía Caminera y de los departamentos de Artigas y Canelones se presentaron ante el Ministerio del Interior, esto es para saber si sus principales dirigentes fueron objeto de tareas de inteligencia o vigilancia ilegal de parte de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Investigación. El accionar de esa repartición quedó en entredicho a partir de la participación de algunos de sus funcionarios en la denominada trama Penades que encabezó el ex comisario Carlos Taroco. Esta oficina, creada el 8 de marzo de 2021, estuvo encabezada por el exdirector del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez, Comcar, Carlos Taroco, quien fue condenado junto a otros 2 integrantes de la repartición por asociación para delinquir, cohecho calificado y revelación de secreto, debido a la investigación parapolicial que buscó ayudar al ex senador Gustavo Penades en su defensa por las denuncias de abusos a menores de edad. Con ese fin llevaron a cabo tareas de inteligencia sobre víctimas del ex legislador nacionalista. La Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Investigación tuvo acceso a los sistemas de información y base de datos del Ministerio del Interior, entre ellos el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y el Sistema Guardián para escuchas telefónicas, y varios de sus funcionarios hicieron un uso ilegal de ello, lo que genera preocupación entre los sindicatos policiales. El 29 de julio pasado, el Sindicato de Operadores Civiles Penitenciarios presentó al Ministerio del Interior un informe jurídico elaborado por los abogados Gabriel Del Piazzo y Agustín Echezarreta, el que concluye que la Oficina de Información Táctica funcionó como una oficina ilegal de inteligencia. Por ese motivo se solicitó su cierre y que se informe si alguna de las autoridades de ese sindicato fue investigada por miembros de dicha oficina. Lo ocurrido generó una denuncia ante Fiscalía de parte de este sindicato, la que fue presentada por el abogado Juan Cereta, en la que señala que la creación de la oficina implica una clara violación a normas que rigen el derecho público en nuestro país, dado que las competencias atribuidas a dicha oficina se superponen con las de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario. También menciona que en esa oficina se hizo espionaje ilegal en busca de obstaculizar a la justicia, lo que fue comprobado en el caso del ex senador Penades.
Viene la San Felipe y Santiago y en el espacio modelo se están entregando a esta hora los kits y hay personajes interesantes para conocer. A ver, Eduardo Delgado, ¿de qué nos vas a hablar? Un gusto saludarte, Rosina. Así es, apenas a 2 días de la más tradicional de las carreras de Montevideo. Por su historia, por su recorrido, por la cantidad de gente, la San Felipe y Santiago es la carrera emblemática de la ciudad. Y aquí en el espacio modelo se están entregando desde ayer y hasta mañana los kits para los participantes. Hay que ya decirlo que todas las inscripciones están agotadas para esta carrera tan importante. Y nos acompaña Alejandro Retich, que en sus 79 años corrió las 29 ediciones anteriores de la San Felipe y Santiago, que este año es tan particular porque cumple justamente el 30 aniversario de esta carrera. Alejandro, gracias por estos minutos, una alegría que nos recibas. Contanos primero, te pregunto sobre esa primera carrera, que creo que en tu caso tuvo algunas características particulares. Sí, porque yo he corrido toda mi vida, pero no estaba enterado, hasta el día de hoy no ando en las redes, menos en aquel tiempo que no había redes. Simplemente me entero el día anterior de que se había organizado una carrera, le había hecho la intendencia, al día siguiente iba a largar, y bueno, ¿qué iba a hacer? Traté de inscribirme, pero ya no se podía inscribir, y bueno, me fui así como estaba. Así corrí como estaba con el equipo mío nomás, y por primera vez hice, en enero del 96, sí hice la primera carrera. Y desde entonces me gustó, y ahí sí, me anoté en todas, y hasta el día de hoy la estoy corriendo. Y cuando consulta a corredores, la mayoría me dice que es la carrera preferida por el recorrido, ¿no? Por tener la Rambla, el Río de la Plata. ¿Cómo lo vivís tú? Totalmente. Debe ser la carrera más linda que tenemos, porque no solamente porque es una carrera propia de la ciudad, no solamente por eso, sino además porque se corre por la Rambla. La Rambla es lo más hermoso que tenemos, la naturaleza mayor. Tenemos 1000 cosas naturales acá en Uruguay, que son todas muy lindas, pero la Rambla no hay con qué hacer. Y correr por ahí es algo muy especial. Uno se siente como parte de esa misma Rambla al correr por ahí. ¿A qué edad corriste tu primera carrera? 8 años tenía, en el año 54, con 8 años, un vecino se le ocurrió, como una gracia, hacer una carrera. Me acuerdo que juntó 32 gurises, con la ropa que teníamos, con los zapatos que teníamos, nomás así como estaba, y sin siquiera pedir permiso a los padres, nada. Y luego, pasados los años, me acordaba cómo era el circuito, fui a verlo y eran 3 kilómetros. Pero está, con 8 años hice 3 kilómetros la primera carrera que hice. Y me encantó tanto que a partir de ahí empecé a interesarme por las carreras y seguí corriendo hasta el día de hoy. Y has vivido todo este proceso de ser unos pocos cientos hace años, al ser ahora miles que casi todos los fines de semana participan en diferentes corridas. Y sí, por supuesto. Hasta hace 20 o 30 años atrás, yo qué sé, las carreras eran de 100, 150 personas, 60. Cuando juntábamos 200 tirábamos cohetes, porque no había, no era tanto. Inclusive, la mayoría de las carreras que se hacían, ni siquiera se cortaba el tránsito. Corríamos entre medio de los autos y de los ómnibus. Y bueno, está. Y la característica, el número, te lo pintaban en el momento en un papel y te lo colocaban. O sea, en esa forma artesanal, digamos, íbamos y está. Y nos gustaba igual porque el tema era poder correr. ¿Cómo lo vivís eso? ¿Qué es lo que disfrutás de correr? Y es ese contacto con la naturaleza, ese esfuerzo que uno hace. Y te digo, nunca me interesó ganarle a nadie. Nunca corrí más para poder ganar, no, en absoluto. Ni aún cuando era joven, ni que hablar ahora después de viejo, pero cuando era joven tampoco lo hacía. Porque lo que me gustaba era correr, sentir eso y llegar bien. Llegar con la alegría en el corazón de haber podido hacer esa cantidad de kilómetros. En este caso son 10, pero puede ser 5, puede ser 21, no importa. El asunto es poder llegar, ese es el premio mayor. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Por nada, por favor, gracias a ustedes. Rosina, estábamos con Alejandro Retich. Podemos decir que es el corredor cero falta de las ediciones de la San Felipe y Santiago. Hasta ahora 29, el sábado lo será parte de la edición número 30 de esta carrera tradicional de Montevideo. Muy bien, Eduardo, una maravilla. Vamos a hacer la pausa, va a ser la primera y vamos a volver en algunos minutos. Segunda
Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo. Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de presupuesto quinquenal. El presidente del organismo, Álvaro Danza, informó sobre la implementación de la Ley de Salud Mental y adelantó que para el año 2028 podría estar en funcionamiento el nuevo hospital de la Costa, que además lleva el nombre Puente a Puente. Reforzamos un poco la idea de la obra nueva del Hospital Pasteur y los directores regionales que nos acompañaron hoy hicieron mención a lo que serían las obras a corto plazo de cada una de las regiones, norte, sur, este y oeste, independientemente de estas que ya comenté. ¿Qué plazos se pueden manejar de ahora en más en materia del Hospital de la Costa? Del Hospital de la Costa la expectativa es, lo que dijo la ministra Lustenberg, que para finales del 2027 esté la refacción de buena parte de los policlínicos y centros de salud que integran el programa Salud Puente a Puente, recordando que el programa Salud Puente a Puente va desde el Puente Carrasco hasta el Arroyo Solís Grande, o sea, el segundo peaje. Ahí, en ese plazo, finales del 2027, se refaccionarían unas 8, 9 policlínicas y por el entorno del 2028 estaría, la idea es que esté inaugurándose o estrenándose, o por lo menos muy avanzado, el Hospital de la Costa. ¿Fue una comparecencia especial teniendo en cuenta que desde la oposición no se optó por no hacer preguntas? Fue una comparecencia de lo más normal, transcurrió en un clima muy razonable, nos hicieron los legisladores del Frente Amplio numerosas preguntas que tratamos de aclarar y quedamos abiertos a cualquier pregunta. Hicimos una intervención amplia donde mencionamos todo. Daniel Olesker habló muy claro de la parte presupuestal, de la parte de los artículos que no son presupuestales. La doctora Marcela Cuadrado habló muy en detalle de cómo reforzar el primer nivel, la salud mental, estos lineamientos estratégicos que comenté al inicio. O sea que transcurrió en muy buenos términos y donde vinimos a dar todas las explicaciones al ámbito que es para dar las explicaciones, que es la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, compareció ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para hablar de los planes de la cartera y las políticas generadas en el plan quinquenal. Cardona resaltó el apuntalamiento del sector industrial, programas vinculados a la innovación y además el desarrollo de sectores tecnológicos, y resaltó allí la importancia de apostar a las pequeñas y medianas empresas. Hicimos una mención de todo un paneo de lo que venimos trabajando en estos 8 meses para que se entienda el porqué del articulado. Queríamos darle un contexto, una motivación a toda norma legal y también reglamentaria tiene una exposición de motivos, y la idea de venir al Parlamento es poder intercambiar con los senadores y las senadoras por qué entendemos que era importante. Muchos de esos artículos no tienen costo. Y una de las cosas que explicamos es que de los consejos de industria y los núcleos productivos, que ya tuvimos casi 40 reuniones con diferentes tipos de industria, vienen surgiendo que tenemos que hacer una revisión del marco regulatorio. Tenemos que ayornar normativa que es buena que Uruguay la tenga, como parques industriales, zonas francas, parques científicos tecnológicos, promoción de inversiones, pero tenemos que ayornarla a la realidad actual. Entonces, bueno, fue un poco lo que intentamos en estas horas, hacer una síntesis de lo trabajado, de nuestros ejes y del por qué entendemos que tenemos que hacer foco en la industria, porque los países que les va bien en el mundo, no importa pelo o color, tienen una política industrial. Y estoy hablando desde China hasta Estados Unidos. Entonces ahí es el ejemplo claro de que no importa quién esté gobernando o cuál pueda ser su ideología, tienen claro que la política industrial está en el centro. ¿Y hay políticas focalizadas en lo que son las pequeñas y las medianas empresas, que son la gran mayoría de este país? Sí, por supuesto, el entramado de lo que son pequeñas y medianas industrias, estábamos diciendo recién, es el entramado uno de los más grandes, 95% tiene que ver con eso, pero además son las que generan la mayor cantidad de empleo formal y están en todo el país. Entonces, una de las cosas que estamos viendo, que visualizamos, 10 ejemplos también de reuniones que hemos tenido. Por ejemplo, tecnólogos del CURE de Maldonado hicieron un piloto en el Chuy, con los comercios del Chuy, en qué estaban teniendo como escollo para poder avanzar en su negocio. Y una de las cosas que surgen es que no tienen acceso todos a tecnología.
El 17 de diciembre el Ministerio de Industria, Energía y Minería va a ir a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes a pedido del diputado colorado Walter Berry, en este caso para abordar la situación del negocio del Portland de ANCAP. La ministra Fernanda Cardona dijo que están trabajando para generar una propuesta que garantice la continuidad de las plantas. ANCAP tiene propuestas que viene trabajando tanto con FANCAP como con la OPP y bueno, estamos intentando que de alguna manera podamos tomar decisiones que en algún momento puedan revertir la realidad del Portland en Uruguay sin perder puestos de empleo. En este momento estamos viendo escenarios de las plantas que tenemos y cómo vamos a gestionar con escenarios posibles, serios, con datos, con mercado, y para poder tener una propuesta de trabajo. Como les dije, acuérdense que el año pasado terminamos con números negativos, tanto en lo que fue el balance de ANCAP, con lo que en general, con lo que fue Portland en particular. Entonces tenemos que poder tomar alguna decisión que de alguna manera empiece a modificar ese escenario que teníamos en órbita. En este momento no estamos hablando, estamos gestionando lo que tenemos a nivel de ANCAP. Y bueno, y por supuesto que también tiene que ver no solo con decisiones que toma el Ministerio de Industria, sino que también lo estamos hablando en el marco del Congreso de Intendentes, en la Comisión Sectorial de Descentralización, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por ejemplo, una de las cosas que estamos intercambiando es de caminería rural o de otra obra pública. ¿Qué parte de eso puede ser de Cemento Portland de ANCAP? Por ejemplo, compras públicas. Hacemos otra pausa y en unos minutos estamos aquí de nuevo. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo que Uruguay tiene la necesidad de aplicar una mirada amplia a la política de compras públicas y salir de la idea de lo bueno, bonito y barato. Las declaraciones las realizó en el marco de las jornadas técnicas de compras públicas organizadas por la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Yo diría que tenemos la necesidad de tener una mirada bien amplia en la construcción de la política pública de las compras públicas y en lo que puede desencadenar en nuestra economía, que necesita más desarrollo, más justicia, más transparencia y una relación mucho más equitativa y racional entre la producción y el medio ambiente. Y yo creo que las compras públicas ahí tienen un elemento central y ustedes en su labor cotidiana de todos los días son un factor fundamental. Por tanto, tener estas instancias de discutir técnicamente cómo construimos esto, cómo fortalecemos la agencia, cómo fortalecemos la capacidad del Estado, cómo salimos de esa idea de solo lo bueno, bonito y barato y vamos a la idea de tener compras públicas centradas en el desarrollo y la sustentabilidad. Yo creo que necesitamos de su esfuerzo, de su conocimiento, de su capacidad y de que estos debates nos permitan abrir la cabeza para generar esa política que tanto necesitamos. Y la directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, Isis Burgués, informó que la repartición está proponiendo en el presupuesto quinquenal algunas modificaciones a los procesos y normativa de las compras públicas para minimizar así los riesgos de corrupción. La jerarca indicó que, entre otros cambios, se va a incorporar un sistema de alertas roja sobre riesgos potenciales de desvíos que permitan mantener el alto estándar que ostenta el país en esta materia. Hemos incorporado ahora algunos pocos artículos, pero vamos a trabajar fuertemente para la próxima rendición de cuentas poder avanzar hacia una simplificación de los procesos. Por otra parte, también vamos a incorporar un sistema de alertas o banderas rojas o alertas sobre riesgos en compras públicas a los efectos de poder detectar algún tipo de desvío que pudiera haber en forma temprana. Desvíos que a veces no tienen por qué estar vinculados a la corrupción, sino que pueden ser por errores que a veces comete la administración y por eso debemos corregir.
No, no son muy frecuentes. En realidad, Uruguay tiene un índice de percepción de la corrupción muy bueno, muy bien posicionado, y entonces no son frecuentes los hechos de corrupción, pero sí cuando los hay, todos nos preocupa y mucho, y queremos mantener ese nivel de transparencia y lucha contra la corrupción. Para eso también trabajamos en cláusulas de pliegos para mitigar riesgos. Básicamente trabajamos en mitigar eso. ¿Qué evaluación hace hoy ARCE ante las compras estatales pensando en estas modificaciones que se quieren hacer? ARCE hoy tiene como intención promover procedimientos que centralizan la demanda, y entonces a través de procedimientos como convenios marcos, sistemas dinámicos, donde hay un único procedimiento y después todas las administraciones públicas lo pueden utilizar. Allí ya estamos eliminando algunas posibilidades o algunos riesgos. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzaron a realizar estudios geotécnicos en distintos puntos de la avenida 18 de Julio. Según detalló Marcelo Viana, que es el coordinador del control de redes de infraestructura urbana de la Intendencia de Montevideo, los trabajos buscan conocer más detalles sobre el estado del subsuelo de esa zona. Lo que estamos haciendo son cateos en el subsuelo de 18 de Julio. Estudiando el análisis, buscando hacer el análisis del piso y del estado rocoso del lugar, a pedido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en coordinación con la Intendencia. Son unas perforaciones de unos 20 centímetros de diámetro y unos 20 metros de profundidad. Estamos ahora en la explanada de la Intendencia, que terminamos hoy. Se hizo anteriormente en 18 y Bransen, se hizo en Plaza de los Bomberos, Plaza de los 33, y nos están quedando 3 puntos más, que van a ser Plaza Fabini, 18 y Convención, y el último punto va a ser 18 y Juan Polier. Principalmente se está encontrando mucho granito, que es una piedra bastante característica, y el basalto, que es bastante característico también. No hay nada sorprendente hasta el momento. Se busca con esto llevar al laboratorio y que el laboratorio nos dé el estado de la dureza y la resistencia del material principalmente. Hay proyecto de seguir haciendo cateos en la avenida 8 de Octubre, en la avenida Italia, principales avenidas de conexión y de congestión principalmente de tránsito. A nivel de la ciudad hay unos estudios hechos en el Paso Molino y en la Rambla de Montevideo, pero con otros fines. A veces con medios constructivos también se hacen cateos, y hay veces que se busca conocer, para hacer un estacionamiento subterráneo, por ejemplo, también la dureza del suelo. Entonces es bastante común ver, no tan profundos, ¿sí? Esta profundidad de cateo es bastante novedoso, sí, para nosotros. La Unidad Agroalimentaria Metropolitana dio a conocer una nueva lista inteligente de 9 frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de precio y producción. La lista va a estar vigente hasta el 24 de noviembre y el producto destacado de esta quincena es el melón. Bien, bueno, melón, un producto que en noviembre siempre hay mucha cantidad, sobre todo lo que es el litoral norte, se espera que haya muy buena oferta. Después el sur va a ir entrando, digamos, en producción, pero sobre todo vamos a estar más bien abastecidos por lo que es el litoral norte. Integran la lista además frutillas, arándanos, acelga, cebolla, remolacha, rúcula, zanahoria y pepino. Completa lo que es esta canasta, esta lista, el pepino, que es un rubro que viene con bastante producción. También creo que el hecho de que las temperaturas son relativamente frescas hacen que el consumo no despegue, entonces hace que siga estando bastante económico, digamos, en lo que es este grupo, pero sigue estando una opción muy recomendable lo que es la compra de pepino en estos días. En cuanto a la operativa, por estos días se registra mayor actividad comercial. Algún referente que nos decía que empieza a haber un poco más de movimiento de lo que es las zonas más turísticas, entonces eso también en esta época empieza a ser un centro de consumo muy interesante, digamos, entonces eso puede llegar a agilizar bastante lo que es la compraventa, pero el hecho es que este noviembre arrancó con bastante más movimiento de lo que fue el mes pasado, que también creo que las temperaturas bajas, digamos, hicieron que no despegue tanto el consumo como un año más normal, digamos, de temperaturas más normales para la época.
Hay tensión en el Mercosur ante la probable ausencia del presidente de Argentina, Javier Milei, en la cumbre prevista para diciembre, en la que el bloque regional intenta firmar definitivamente el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea bajo la presidencia pro tempore del mandatario brasileño Lula da Silva. A poco más de un mes de la cumbre del Mercosur, crece la incertidumbre sobre la presencia del presidente argentino Javier Milei, mientras que desde la Casa Rosada evitaron confirmar la asistencia del mandatario, que ya decidió no participar del G20 en Sudáfrica, pero afirmaron que la definición sobre su viaje a Brasil se tomará más cerca de la fecha. El encuentro previsto para el 20 de diciembre podría marcar la firma definitiva del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras más de 2 décadas de negociación donde el presidente brasileño Lula da Silva, anfitrión y titular pro tempore del bloque regional, prepara el escenario para anunciar la concreción del tratado. El mencionado acuerdo, que ya fue adoptado por la Comisión Europea en septiembre, debe ser ratificado por los 27 Estados miembros del bloque comunitario, y aunque persisten resistencias de países como Francia, Irlanda y Polonia, en Brasil confían en que el proceso ya es irreversible. La tensión política en el Mercosur se ve marcada en la relación meramente protocolar entre ambos líderes, sin reuniones bilaterales desde que comparten el poder, y con un gobierno argentino que mantiene una postura más alineada con Estados Unidos e Israel, relegando las instancias multilaterales. Diplomáticos del Mercosur advierten que la ausencia de Milei podría deslucir la foto final de la firma con la Unión Europea, ya que sería una mala señal para el bloque, reconoció una fuente brasileña. El presidente paraguayo Santiago Peña también habría dado señales de que podría boicotear la cumbre de Lula del Mercosur y no asistir tras las tensiones generadas por un caso de espionaje brasileño en la represa binacional de Itaipú y la negativa de Brasil de apoyar al candidato paraguayo para la Secretaría General de la OEA. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:30 horas o mañana a las 8 la primera edición. Que pasen muy bien. El presidente de la República dijo que prefiere jugar callado ante los reclamos realizados en la noche de los cristales rotos de una parte de la colectividad judía que pidió al gobierno reanudar el acuerdo de la ANI con la Universidad Hebrea de Jerusalén, y destacó que el tema ya pasó. La Corte Electoral está analizando junto a la Universidad de la República el reordenamiento del cronograma electoral de la mayor casa de estudios, ya que la pandemia produjo un desajuste que ha generado acumulación de elecciones en poco tiempo. La FEU realizó una positiva evaluación preliminar de las elecciones de la pasada jornada, ya que en varios servicios se logró duplicar la votación respecto a anteriores ediciones y en algunos lugares estratégicos se mantuvo la representación actual de delegados. Los sindicatos de Policía Caminera y de los departamentos de Artigas y Canelones se presentaron ante el Ministerio del Interior para saber si sus principales dirigentes fueron objeto de tareas de inteligencia o vigilancia ilegal de parte de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Investigación. La directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, Isis Burgues, informó que la repartición está proponiendo en el presupuesto quinquenal algunas modificaciones a los procesos y normativa de las compras públicas para minimizar riesgos de corrupción. Hay tensión en el Mercosur ante la probable ausencia del presidente de Argentina, Javier Milei, en la cumbre prevista para diciembre y en la que el bloque regional intenta firmar definitivamente el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea bajo la presidencia pro tempore del mandatario brasileño Lula da Silva.
El Ministerio de Salud Pública presentó la Estrategia Nacional Intersectorial del Embarazo en Niñas y la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Según los datos divulgados por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en 2024 hubo 2.390 embarazos adolescentes. 37 de los casi 2.400 embarazos adolescentes registrados el año pasado fueron de menores de 14 años. De los casos surge además que el 60% de los 190 embarazos notificados entre 2021 y 2024 de niñas de 11 a 14 años son producto de abuso sexual y en el 48% las niñas tenían antecedentes de violencia.